Bienvenidos al mundo del periodismo literario. La naturalización del lenguaje literario se refiere a la forma en que un texto utiliza el lenguaje de forma más natural y cercana a la forma de las que las personas se expresan en la vida cotidiana. Cuando se habla de naturalización en la literatura, se busca que el lenguaje utilizado en la obra se aleje de la rigidez y la formalidad propia de otras formas de escritura, como el ensayo, el discurso académico y el lenguaje técnico. En su lugar, se busca utilizar un lenguaje más fluido, cercano a la forma en que las personas conversan y se expresan de manera espontánea en la vida normal. La naturalización del lenguaje literario permite acercar al lector a la obra, hacerla más accesible y fácil de entender, y transmitir de manera más efectiva las emociones, ideas y situaciones que se expresan en la narrativa. Al utilizar un lenguaje más común y coloquial, el lector se siente identificado y puede entablar una conexión más directa con los personajes y con el acontecimiento de la historia. Los antecedentes del periodismo literario se remontan a la época de los escritores y periodistas del siglo XIX, quienes combinaron la escritura literaria con el periodismo informativo para crear un estilo de escritura único y cautivador. Algunos de los antecedentes más destacados del periodismo literario incluyen Daniel Defoe, considerado uno de los primeros periodistas literarios. Defoe escribió obras como Diario del año de la peste, en la que mezclaba elementos de ficción y reportaje para retratar los eventos de la Gran Plaga de Londres. Émile Zola, famoso por su estilo de escritura realista, Zola aplicó técnicas literarias en su trabajo periodístico, especialmente en sus crónicas sobre temas sociales y políticos. Mark Twain, conocido por su estilo satírico y humorístico, Twain utilizó sus habilidades literarias para crear crónicas periodísticas llenas de ironía y sarcasmo. Joseph Mitchell, reconocido como uno de los primeros pioneros en el periodismo literario en Estados Unidos. Mitchell escribía perfiles y crónicas en la revista The North Joe. Sus escritos se caracterizaban por un estilo narrativo delicado y emocional, que iba más allá de una simple presentación de hechos y buscaba explorar la vida y la historia de las personas que las representaban. Los paradigmas y perspectivas del periodismo literario han evolucionado a lo largo del tiempo y han sido influenciados por varios enfoques técnicos y prácticos. Algunos de los paradigmas y perspectivas claves incluyen periodismo narrativo. Esta perspectiva se centra en contar historias reales, utilizando técnicas literarias como la construcción de personajes, la creación de atmósferas y el raciocinamiento narrativo. Periodismo literario e investigación. Esta perspectiva se enfoca en la investigación exhaustiva de temas sociales, políticos o culturales, utilizando técnicas de investigación propias del periodismo de investigación combinadas con la narrativa literaria. Periodismo del autor. Esta perspectiva destaca la voz e influencia al escritor en el proceso periodístico. Periodismo de crónica. Esta perspectiva se centra en la descripción detallada y emocional de eventos y situaciones específicas. Periodismo de opinión literaria. Esta perspectiva fusiona la literatura con la opinión personal del periodista. Periodismo literario de viaje. Esta perspectiva se centra en mezclar la narrativa literaria con la descripción y la exploración de diferentes lugares y culturas. La trayectoria histórica del periodismo literario se remonta a la antigüedad, donde ya se pueden encontrar elementos de narración y literatura en relatos históricos y crónicas. Sin embargo, como género periodístico reconocible, el periodismo literario comenzó a desenvolverse en el siglo XIX y el siglo XX. Aquí se van a presentar algunos de los momentos clave de su evolución. Siglo XIX. Durante esta época, varios periodistas y escritores experimentaron unas técnicas literarias en sus obras periodísticas. Por ejemplo, en Francia se destacó la figura de Honoré de Balzac, quien utilizó su experiencia como periodista y su habilidad narrativa para describir la sociedad y los acontecimientos de la época. Siglo XX. En el siglo XX, el periodismo literario experimentó un auge considerable en todo el mundo. En Estados Unidos, escritores y periodistas como Truman Capote, Norman Mailer, entre otros, llegaron al periodismo a nuevas alturas, al utilizar técnicas literarias en sus reportajes e investigaciones. Boom latinoamericano. Durante el llamado boom literario latinoamericano en la década de 1960, varios escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa
también incursionaron en el periodismo literario. Este dio lugar a la aparición de crónicas, ensayos y reportajes literarios que se caracterizaban por su estilo narrativo y su perspectiva crítica. Periodismo e investigación literario. En las últimas décadas, el periodismo literario ha desarrollado una vertiente de investigación en la que se combinan técnicas propias del periodismo de investigación con la narrativa literaria. En este sentido, autores como John Lee Anderson, Alma Guillermo Prieto han destacado un estilo de reportaje literario y su investigación profunda en temas complejos. Los géneros de opinión escritos e icónicos son aquellos que se caracterizan por expresar puntos de vista personales sobre diversos temas. Estos géneros permiten a los escritores y comunicadores transmitir sus ideas, argumentar y persuadir a los lectores. Algunos de los géneros más destacados son editorial. Es un género periodístico en el que el periódico o la revista expresa su postura oficial sobre un tema de actualidad. Suele ser escrito por el director o el equipo editorial y busca influir en la opinión pública. Columna de opinión. Este es un artículo de opinión escrito por un colaborador o un experto en un tema específico. En ella, el autor expone y argumenta su punto de vista sobre el tema de actualidad, a menudo acompañado de datos, análisis y reflexiones personales. Ensayo. Es un género literario en que el autor argumenta y desarrolla una idea o tema sobre un tema. Puede tener un enfoque más académico o más personal, pero siempre busca persuadir al lector a través de argumentos lógicos y exposición clara de ideas. Crítica literaria. Es un género donde se analizan y evalúan obras literarias. El crítico literario expresa su opinión sobre la calidad artística. El estilo, el mensaje y otros aspectos sobre una obra literaria, incluyendo en la percepción y valoración del público pueda tener sobre ella. Carta al director. Es una forma de expresión ciudadana en la que los lectores escriben al periodista o revista para comentar, criticar o expresar su opinión sobre un tema en particular.